Pues desgraciadamente estamos llegando ya a la parte final del programa y yo insisto, siempre debemos ver la posibilidad de que podamos pasar lo que decimos detrás de cámaras en los cortes porque para ti, sí, porque la verdad es que se pone muy interesante. Ya que tocamos la parte económica, ya que tocamos la parte de los expresidentes, ya que tocamos seguridad, creo que no podemos dejar de seguir platicando sobre Michoacán. Si las facetas que ha tenido Michoacán y que posiblemente otros gobiernos estén en la misma situación o vayan para allá, porque se está complicando, ¿eh? Guerrero, por ejemplo, haber descubierto una bodega llena de víveres cuando tienen hambre, eso ya es repugnante, eso, ¿no? O sea, pero parte de una lógica de clientela política y no de ciudadanos, ¿no? Es decir, yo no soy un funcionario público que le sirve a un ciudadano que paga mi sueldo. Yo soy una máquina de hacer dinero, de gastar dinero, que veo a los demás como una clientela en función de cuántos votos me aportan. Pero ¿cómo puedes y ahí no hay distinción de partidos ¿Cómo puedes políticos? ver en el caso de Guerrero, no solo de Michoacán, pero en el caso de Guerrero, por ejemplo en la montaña, gente que hay días que se la pasa sin comer, y tú ves por otro lado una bodega donde hay alimentos, despensas. Pues algo falta en la comunicación, ¿no? Bueno, algo falta más bien... En el trueque, ¿no? Yo creo que es más profundo que eso. En primer lugar, un enorme aliciente que tiene que ver con la impunidad. Sí. O sea, en este país lo razonable es andar haciendo cosas chuecas. Porque vaya, eso es lo que más deja, en donde no les va a pasar nada. Digo, la lista de rufianes que todos los días nos recetan y que no pasa nada, desde el exgobernador de Morelos que golpea a esta mujer, el alcalde del local que le rompe la quijada a la esposa y demás, y no pasa nada. Muchas de las estructuras legales están construidas para cumplir con ese pacto de impunidad que tenemos. Es lo que siempre hemos discutido. Vaya, o sea, para desaforar a una persona, o sea, los términos, cuando menos en el local, por ejemplo, son verdaderamente majaderos. 30 días para que contestes. ¿De dónde? ¿Cómo vas a contestar? ¿En piedra o qué cosa? Y luego otro plaza, se arregla el paso del desafuero para que la gente se le olvide el asunto y para que se pueda arreglar. Para eso está hecho. Entonces, vaya, yo creo que si no entendemos que el problema fundamental se llama corrupción y se llama impunidad, o sea, todo lo demás sale sobrando. Sí. O sea, que tengamos la posibilidad de aplicar la ley directa de manera pronta. Porque la ley está bien. Habría que modernizarla en algunos casos, pero... Yo creo mucho en la labor de los maestros, en los consejos que nos puedan dar, pero también tenemos que tener una fuerza para poder imponer el cumplimiento de la ley. Y digo, si le hicieron caso a los consejos, qué bueno, pero si no, que van a dar a la cárcel, me parece también que hay que trabajarlo. Y en este país no pasa. O sea, pues esperemos que haya alguien que castigue a los que guardaron alimentos en una bodega y no los sacaron, cuando realmente se necesitaban. Eso es de veras aberrante. Si vamos a hacer peticiones, vamos a tardar como 6 horas en todos los que queremos que les apliquen pena, ¿no? ¿Tú cómo ves el caso de Michoacán como país? Yo creo que es uno de los casos más graves y de mayor preocupación. Yo creo que cuando en la República se corre el riesgo de que Michoacán sea un verbo y entonces se michoacanice a otros estados como Guerrero, yo creo que estamos hablando de una situación bastante grave y además al exterior pues evidentemente nos da una muy mala percepción. ¿Sí se habla, ¿no?, en Washington, Nueva York, el tema Michoacán? Todo el tiempo. Todo el tiempo hay muchísimos institutos, el Woodrow Wilson, el Center for Strategic Studies, hay muchísimos centros de estudio y think tanks, como le llaman allá, que desayunan, comen y cenan de la situación de México en inseguridad y en violencia. Es decir, es entendible por qué hay portadas como Time, es decir, es explicable, porque es una situación que se vive con mucha preocupación y además es muy atractivo, les da carnita a los periodistas del Washington Post, del New York Times, del País, de muchísimos medios. Entonces, creo que, como dice Pepe, no solo se trata de revertir una percepción, sino de empezar a cambiar los elementos de la realidad, que por más que sean, digamos, presentados con otra cara, mientras no se modifique la raíz, no va a servir de nada. Y poner Time allá de influyente. Yo creo que es muy influyente. Muy influyente.
Aunque debo decir una cosa, hasta donde yo entiendo, sin ser experto, esta portada no va a salir en Estados Unidos. Solo va a salir para América Latina, Europa, O sea, Asia, el objetivo va a África. ser otro. Yo quiero pensar que el objetivo es otro. Bueno, si no va a salir en Estados Unidos no sirve de nada. Bueno, yo no lo sé, pero... No va a generar Porque mayor. para allá sí tendría sentido. Sí, ¿no? claro. Claro. Es Es lo decir, que hemos estado defendiendo. es lo que hemos... Claro, hay opinión internacional también en todos lados y evidentemente Claro. hay un público muy amplio, pero yo no sé si por la política del propio Time, hasta donde yo pude leer sobre la portada de Time, no leí que fuera a aparecer, quizá me equivoque, en Para la allá. edición de Estados Unidos. Pues hay que tomarlo en cuenta porque Claro, no un cambia análisis toda la de fondo, lógica. Cambia la lógica. Ahora, en el caso de Michoacán, yo creo que también no se trata de esconder el problema debajo de la alfombra, ¿no? Cuando alguien se mete un poquito más al fondo y lee esta noticia a nivel internacional, trata de explicarle cómo un grupo de autodefensas desarma policías. Tú explícale a un norteamericano que un grupo de ciudadanos enojados, por la razón que quieras, legítima o no, desarma a un policía. Es algo que rompe con todo el esquema mental. Bueno, tú te acuerdas de que hace unos años nos catalogaron como un Estado fallido. Sí. Bueno, pues esto evidentemente abona a esa discusión y dicen, pues cómo no va a ser un Estado fallido si la justicia se privatiza y son los ciudadanos Claro, los que o tienen que si les salir a das, defenderse. o si les das Claro. algunos datos adicionales como, fíjate que el gobernador interino Jesús Reina estaba vinculado con un cártel de la droga. El gobernador actual no existe. Hay un comisionado federal, pero además hay una senadora del PRD que está en una fiesta con la hija del templario. Bailando. Cuando tú le sumas todo, vamos, Pero explicarles que no es un estado fallido y que las cosas nada más qué están película le complicadas estás es difícil, ¿no? presentando? Es muy complicado. Pero además, sale la foto de la muchacha, como se llama, acompañando a la hija del Claro. templario, o de los templarios y demás, y va a presentar una denuncia. Lo que señalaba don Luis anteriormente. Ah, Primero, claro. viene el asunto de decir, renuncio, pido licencia para que me pueda, cuando el fuero sobrevive a esa Sí, parte. no, esa Y la otra, va el presidente del Senado a acompañarla. O sea, eso en cualquier parte del mundo se llama tráfico de influencias. O sea, si la mujer va a presentar una denuncia, pues que la presente normalmente, pero va el presidente del Senado a acompañarla, como diciendo, y cuidado, Porque no lo la que tientes, estoy avalando. porque Claro. yo la avalo. Y hace una declaración terriblemente desafortunada después, porque dice que entre las obligaciones del presidente del Senado es cuidar la honorabilidad de los senadores. Perdón, la honorabilidad de los senadores la tienen que cuidar Ellos. definitivamente. Entonces, bueno, me parece verdaderamente desafortunado, ¿cómo se llama?, esta cuestión. Estoy totalmente de acuerdo. Qué bueno que tengamos una buena imagen hacia afuera. Qué bueno que peinemos al niño y le pongamos un churrito. Nomás, si no le cambiamos el pañal, no lo va a cargar nadie, ¿eh? Nadie lo va a cargar definitivamente. Y ya que estamos en no los nos compran ya que eso. estamos en los supuestos de qué opinarían, pues a mí me llama la atención qué pensarían también en Estados Unidos o en otros países, pues que el comisionado nombrado para ir a Michoacán Ella reúne. se entrevista con uno que no saben si es o no es narcotraficante. Bueno, pero no sabía. Pues sí, pero Pues yo creo que eso es peor es todavía. peor todavía. Se supone que Claro, tiene eso es lo más grave, inteligencia ¿no? en el que Si todo no lo se tiene sabía, pues, O controlado. sea, cuando dice, bueno, vaya, hablé con él por esto y esto y esto y esto, y en una estrategia voy de acuerdo. Pero cuando se trata de, pues sí, hablé con él, pero no sabía yo ni por qué, o no lo No, pero conocía o sí. no me avisaron, qué terrible. Sí, cuando lo que se vende es inteligencia. Es decir, cuando le apuestas a combatir la violencia con inteligencia y te pasan este tipo de sucesos, bueno, pues tienes un problema. Yo no Ahora, acabo de bueno. entender cómo es que no estuviera informado de este personaje Juan José que hoy resulta que es muy conocido, o sea, ni siquiera es desconocido. No, pues fue presidente municipal. Es conocido. O sea, una gente Del país. sumamente... Sí. ¿Por qué no vemos Una parte de esa una entrevista. parte de la entrevista que le hizo el país exactamente. a este Juan José Farías. supuesto narcotraficante? Vamos a ver. O sea, en la reunión ahí, o sea, habíamos como unas 400, 500 personas. Y entre ellos yo estaba allí también, pero yo estaba, entonces de allí, cuando, en la oportunidad que pude, fui y me le acerqué al señor. Fui y me presenté con él, y, o sea, el señor no me conocía ni nada, yo le soy fulano de tal, y nada más le pido, por favor, que investiguen, porque no me van a hacer lo que me hicieron en el 2009. En el 2009 llegaron unos militares, me pusieron un arma
y me llevaron para México. Ahí en ese tiempo se usaban mucho los mentados famosos testigos protegidos. Y los testigos protegidos, según ahí, fueron las estupideces esas que dicen, que soy del cartel de este, que soy de este otro cartel, o sea, no me ponen que de Valencia, que soy de los Zetas, que soy del mentado, de ese famoso del chino Cheni Llegón. Donde, o sea, tienen delincuentes detenidos de los Valencia, tienen delincuentes detenidos de los Zetas, tienen al señor Cheni Llegón, o sea, tienen a todos los personajes. O sea, ¿cómo va a ser posible que tengan a todos y no tengan ningún vínculo con, o sea, con ellos? O sea, no tengo nada con ellos. Desgraciadamente te agarran, te llevan, como dice, eres culpable hasta que demuestres lo contrario. Aquí en México, desgraciadamente, así es. Aquí no, o sea, primero te detienen y luego investigan. Entonces, ya cuando investigan, ya les demuestro con ellos que ya me absuelven de delincuencia organizada, de narcotráfico, de todo. O sea, que no hay ningún vínculo con la delincuencia organizada. O sea, por el hecho que estuve preso, esos famosos templarios les están aprovechando para decir, este estuvo preso, estuvo esto, a ver si, o sea, manchan el movimiento. Eso. Investiguen primero para poder llamar a una persona capo, delincuente. Ya cuando se haga, ¿cómo se dice? Pruebas, que tengan pruebas, entonces sí que lo digan. Bueno, pues ahí está. Este señor es el causante de toda la operación en contra de Castillo. Y la verdad es que yo sigo con muchas dudas, como me imagino ustedes las tendrán. Pero en fin. Es que creo que uno de los grandes dilemas que pone sobre la mesa el señor, que hemos vivido en este país, es que la presunción de inocencia se invirtió. Claro. Aquí todos somos culpables, hasta que se pruebe lo contrario o hasta que manejemos bien la crisis, como el caso de la senadora del PRD. Vimos tantos presuntos capos en la televisión, esposados, que además nos enterábamos que eran grandes capos al momento de su detención, nadie más los había visto nunca. Y después nos enteramos que o habían salido en libertad, o era una vendetta, o en efecto eran delincuentes, pero les habían inflado el poder para que sonara a que el gobierno iba ganando la guerra contra el crimen, que llegamos a esto, a la dificultad para discernir entre buenos y malos. Es decir, me parece que hoy el problema es que la línea entre gobierno, autodefensas, que es otra variable que no existía, gobierno, autodefensas y delincuencia es muy delgada. Ahí yo creo que es muy importante lo que el ciudadano podamos hacer. Tenemos que estar muy atentos de lo que pasa en Michoacán, no ser negativos de estar encontrándole, pero tampoco dejar que nos vendan una estrategia que al cabo de un tiempo resulte que era una vacilada en el caso particular. Es bastante complicado, perdón. Y no ser simples espectadores, como usted dice. Claro. Bueno, pues estamos llegando al final, Carmen. Así es, ingeniero, el tiempo se ha terminado. José Luis Santos, muchas gracias. Gracias. Federico, muchísimas gracias. Federico. Ingeniero muchas Caño, gracias, Federico. Muchas gracias. Licenciado Sepúlveda, muchas gracias a usted que nos hizo el favor de vernos un sábado más. Le agradecemos y le invitamos a que nuestra repetición la vea el próximo jueves en punto de las 11 de la noche. Que tenga excelente fin de semana.